Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Un nuevo fin de semana y una nueva ocasión. ¡Ay! Estamos grabando y mira, Daniel, esto es fin de semana y yo sigo con este poco de libros aquí. Yo pensé que, bueno, que íbamos a distender el ambiente. Pero bueno, nada, bienvenidos todos sean a... Pero ¿quién dijo que los libros no sirven para el fin de semana? Yo leo mucho los fines de semana. Sí, no, claro, es verdad. Pero más, no, lo que pasa que es que hago, generalmente no está este fondo los fines de semana porque uno descansa, uno quiere distenderse y entonces no está el fondo con los Pero libros. yo lo que más hago los fines de semana es leer. A mí leer me relaja, me distiende, me hace sentir... ¿Tú qué día lees más, los días de semana o los fines de semana? Los fines de semana. ¿Sí? Los fines de semana, sí. Pero muchísimo. Los fines de semana. Bueno, está bien. Sí. No, tú sabes que la lectura, antes de comenzar con el tema, la lectura es un tema interesante porque yo paso por épocas, ¿no? En las que los libros me repudian. Y después entonces paso a otra época en la que me leo 3 libros seguidos. Pero hay veces que no soporto un libro, no sé. No sé si te ocurre, es una cosa que dejo en voz alta. La dejo en voz alta a consideración de nuestra igual auditorio. que escribir, yo no puedo, a mí se me hace a veces complicado. A veces tengo ahorita estoy pasando por un periodo de estreñimiento literario, pero bueno. Yo estoy en uno contrario, pero sé de lo que me hablas. Eso, hay otros que le han puesto nombre a eso. Que lo que no debería, síndrome de la página vacía, de la página en blanco, dice. Entonces no terrible. Yo creo que lo que no debería hacer es cuando tengo esos momentos de que escribo muchísimo. Hay momentos en los que estoy escribiendo, bueno, debería dedicarme a escribir todo el día cuando tengo esos momentos así y dejar cosas ahí guardadas para el futuro, cuando tenga la sequía. Lo he pensado ¿qué se puede hacer? Porque en otra época también escribía mucho y entonces yo decía, oye, yo sacaba o producía, ponte tú una escritura, escribía 10 páginas en un día, 8 páginas, de cualquier cosa. Generalmente, por supuesto, de los temas académicos de ciencia política. Pero entonces, cuando yo escribía, ya eso no. De hecho, está parado, el tema académico está parado en este caso. Pero bueno, ese es otro caso. Señor Daniel, la escritura, o mejor dicho, lo que se está escribiendo en este momento en Venezuela es la historia de una nueva devaluación. Vamos a tener billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares y una monedita de un bolívar. Oye, ¿tú te acuerdas, Daniel, lo que uno hacía antes yo recuerdo, a mí me daban un billete de 100, mi abuelo me daba un billete de 50, chicos. Ese billete que era tan extraño, que era como rojo con morado, que tenía Andrés Bello y una universidad detrás. Era la universidad, no, era como el Palacio de las Academias, ¿verdad? En ese billete. Que era el Palacio de las Academias, era la vieja Universidad de Caracas. Correcto. Por donde está, o cerca de no es la iglesia de San Francisco, ¿o sí? Sí, claro. Ese es San Francisco, sí. La confundo con la otra, con la catedral. El Capitolio Nacional, toda esa cuadra. Bueno, todavía está allí, por cierto, el Palacio de las Academias, creo. Bueno, no, claro que está. Lo que digo que no sé si está. Sí está. No, que no sé si está funcionando, es lo que no sabía. Pero yo paso por ahí siempre. El caso es que viene la reconversión. 14 ceros le han quitado a la moneda con lo que viene de esta nueva reconversión. Y yo estaba pensando en voz alta, Daniel, en los temas asociados al manejo del dinero en Venezuela. Entonces, aquí hay una particularidad con la que yo quisiera iniciar. En Alemania, en los Estados Unidos, en España, incluso aquí al lado, en Colombia, en Argentina, tal, está el tema del crédito, ¿no? Y obviamente la mayoría de la gente, como nosotros, que somos trabajadores, nosotros todavía no somos terratenientes, ni somos grandes burgueses, ni nada. Los trabajadores viven del crédito. Usted compra una cosa a crédito, usted paga las cosas a crédito, nadie va a desembolsillar para comprar. Bueno, en Europa además, y tú lo sabes, la gente renta, la gente generalmente no compra inmuebles. Carros muy poco también porque hay muy buen transporte público, pero cuando la gente va a comprar un carro, la gente no va a pagar lo que vale un carro de agencia, que son 30.000 euros o 25.000 euros o 20.000 euros, no los va a dar.
de un sopetón, la gente va a un crédito. En Venezuela no hay crédito, entonces aquí se está produciendo una situación extraña en la que, bien extraña, en la que los que pueden pagar, pagan de contado. Y entonces estoy pensando en esto de los billetes y me topo con que la mayoría de los billetes que hay en Venezuela son billetes, por supuesto, en dólares. Daniel, en estos momentos con lo de la reconversión, que además no va a impactar muchísimo, demasiado en la economía nacional, porque la economía se va a seguir moviendo en dólares. Estos billetes, los de 5, 10, 20, 50, lo que sea, al cabo de 6 meses van a volver a caer en el olvido. La economía venezolana se ha convertido en una lavadora gigantesca. Y me explico. Claro, claro. No, pero claro, estoy diciendo una estupidez porque en realidad es una cosa muy, muy sencilla, pero te digo es desde el punto de vista de o sea, del origen de los capitales, realmente nadie, o sea, que hay gente que quiere tirársela de digna, hay gente que quiere decir, mira, como yo no quiero trabajarle a ningún boliburgués, yo no quiero ser, pero es materialmente imposible, claro, salvo que tú como diga, apliques aquel famoso dicho, por la maleta se saca el pasajero, entonces tú le veas la cara y tú dices, no, este tipo es una cara de ladrón, desde el punto de vista lombrosiano, que es posible, yo creo en esa tesis, de que es posible detectar el crimen en la cara, ¿no? Y sobre todo en la forma de vestir. En la cara no, pero en las caras sí. O sea, hay caras que yo veo, yo digo que, ¿por qué esa cara está ahí? Si esa cara la conozco yo, ese ladrón, ¿por qué lo pusiste ahí? Porque no son precisamente las caras lindas de mi gente negra. No. Rivera. Pero Daniel, Daniel, la cara y dice, pero ¿y este qué hace aquí si este robó allá? Ahora lo pusieron aquí. Pero fíjate el caso, aquí se ha dejado correr, para cerrarte la idea que no la estoy acotando, la idea se me está yendo el toro. La idea es, aquí se ha dejado correr el país sin crédito, que sea el país del cash. La dolarización se ha dejado correr. Obviamente, todo esto tiene un trasfondo de intención desde el Estado central de legitimar capitales, de que Venezuela se convierta en una inmensa lavadora. Usted no sabe dónde viene el efectivo. De hecho, esa es la gran pregunta que ni los grandes economistas pueden responder en este momento con exactitud. Hay aproximaciones a la respuesta, que si es el mismo circulante, qué tal, pero no. La cantidad de dólares es una cantidad de dólares que tú no puedes trazar de dónde vienen exactamente, que viven mutando de mano en mano. Y ahora a esta operación se une un torrente de supuestos bolívares en medio de la operación de reconversión monetaria. Entonces, Venezuela, país lavadora. ¿Tú para qué crees, más allá del tema de la devaluación, Daniel, del tema de que obviamente el bolívar ya no existe? ¿Por qué tú crees que esta gente monta esta reconversión en este momento? O sea, porque esto tiene siempre con el chavismo y objetivo político, más allá de lo económico. ¿Qué crees tú que están en esta operación de legitimación de capitales haciendo con la reconversión? Bueno, mira, recordemos y quedemos siempre claros en que el chavismo no es una fuerza política, sino una organización del crimen transnacional. Y que todas sus acciones están normalmente vinculadas no a una acción criminal, sino a varias a la vez, que benefician a todos los ocupantes de ese barco del crimen, que es el chavismo, y que permite que en todos los camarotes de ese barco quede algo. ¿Qué es la reconversión monetaria para el chavismo? Un negocio. Por un lado, como nos dijo una vez el profesor Bayardo Ramírez Monagas, que deberíamos llamar, por cierto, de nuevo, para que nos eche ese cuentico en Y así nos va, que siempre está dispuesto a hablar de más, que es lo que a mí más me gusta del doctor Bayardo Ramírez Monagas, que no tiene filtro, se va para adelante y lo cuenta todo. El profesor Bayardo Ramírez Monagas nos comentó una vez que no hay un instrumento más útil para los legitimadores de capitales que las reconversiones monetarias. Porque en ese proceso todo se confunde. Además de eso, estando la reconversión en manos de una organización mafiosa como lo es el chavismo, los filtros se diluyen. Y entonces las grandes cantidades de dinero en efectivo que andan en las manos de la mafia, cuando llaman menos la atención cuando entran al sistema bancario, porque como se le dice a la gente, el dinero que usted tenga en efectivo, tráigalo para canjeárselo por los nuevos billetes. Entonces todos esos narcotraficantes, todos esos personajes que reciben dinero en efectivo con origen dudoso, como por ejemplo la venta de drogas, las operaciones de narcominero y por supuesto todo el tema del tráfico de personas o del tráfico de armas, todo ese dinero, como te están diciendo que lo cambies en el banco por los nuevos billetes, no es anormal que una persona llegue con dinero en efectivo a cambiarlos por los nuevos billetes.
Entonces, en eso se da una maravillosa oportunidad para la legitimación. Ese es uno de los negocios. El otro negocio, ¿cuál es? El del propio billete, de la propia moneda. El imprimir nuevos billetes y el imprimir nuevas monedas te da la oportunidad de buscar un contrato con quien haga esa labor, y ese contrato, por supuesto, lo paga la República, pero tú te ganas una comisión, pero tú además de eso le pones un precio superior para quedarte con unos reales, etcétera, etcétera. Pero no solamente lo que tiene que ver con con la impresión de los nuevos billetes, sino con la operación completa, que es la desincorporación de los billetes antiguos. Porque en esa desincorporación también entonces te metes en un negocio, porque tienes que hacer, tienes que sacar de circulación esos billetes y esas monedas y ponerlas a disposición de empresas que se encarguen de hacer eso. Ahí también hay otro negocio. Luego está, además, todo lo que tiene que ver con el tema de la trampa contable, porque lamentablemente, aunque no lo queramos ver así, las reconversiones monetarias en el caso de Venezuela son prácticamente inevitables. Y esta no es la primera, pero tampoco va a ser la última. Porque la espiral inflacionaria que genera ese sistema chavista, que no lo mueven las dinámicas económicas, sino lo mueven las dinámicas mafiosas, de ese fenómeno donde se da una inflación en dólares que la gente, que es superior a la inflación en los Estados Unidos. Que no existe, decir, no existe inflación, pero bueno, es el disparate de Venezuela. Existe, pero es de un dígito como mucho. Como mucho. No, no, claro, anualmente en Estados Unidos es de un dígito la inflación, pero esta cosa de que el dólar aquí mes a mes vale menos, supuestamente para algunas personas es el disparate económico venezolano. O sea, el sentido de una dolarización es tener la moneda de un país con baja inflación en tu país y por lo tanto generar el fenómeno de la baja inflación en tu país igualmente. Claro, para que el dinero siempre tenga poder de compra estable. Esa es la idea. Claro, porque para empezar es una divisa fuerte. En el caso de Venezuela, ¿qué es lo que genera la inflación en dólares? Que la dinámica económica no es la que determina la inflación, lo que determina la inflación es la dinámica mafiosa. Para tú pasar un contenedor con productos en importación, tú tienes que pagar $20,000 en la aduana de soborno. Pero la semana que viene cambiaron al jefe y el tipo dice, ahora no son 20, ahora son 50. Ahí está la inflación. Pero el camionero, además de eso, para sacar su camión con el contenedor, tiene que pasar por 5 alcabalas, pero la semana que viene pusieron 10 alcabalas. Pero, Ariel, ¿puede alguien pensar que eso es solo para los productos importados? No. O sea, el campo... Para los nacionales también. El campo tiene su modo de extorsión también, porque el gocho, el tachirense que se viene de allá, de su Táchira, cargado con su... O el guariqueño, o el monaguense, o el anzoatiguense, o el de Carayaca. Tiene que prever los 10 puestos que no son de control, son 10 puestos de matraca que hay de la vía más la matraca que va a pagar para llevar combustible. Más la matraca que va a pagar cuando le consigan las pimpinas de combustible que tiene que llevar obligatoriamente para cargar combustible del camión. Más la matraca cuando paran el camión en algún punto de la capital y le cae algún policía de esto o le cae algún guardia y mira, bájatela porque si no te tienes que quitar de aquí. ¿Y por qué no? Porque esto es ilegal. Tú no tienes permiso para estar... ¿Y quién carajo en Venezuela tiene permiso para algo? En Venezuela todo es del que lo hace y ya. Esa es la mafia, la dinámica mafiosa que genera esa inflación. Por lo tanto, mientras esa dinámica mafiosa esté activa, es imposible tener una moneda que aguante ese trote. O sea, estamos hablando de que de yo no sé cuántos billones del bolívar original. De aquel. Del bolívar original. O sea, la moneda o el billete o la moneda de más baja denominación de este bolívar actual equivale a billones del bolívar que Chávez encontró cuando llegó al poder. Ese es un punto importante. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Bueno, para cosas sencillas. En cualquier país del mundo, y Venezuela fue una vez uno de esos países, el niño que va para la escuela se le da una mesada una semana o un diario para que se compre algo a la salida o para que pague la comida donde no hay comedor, por ejemplo. En mi caso, cuando yo estaba en primer grado, mi papá me daba una moneda de 2 bolívares, una morocota de 2 bolívares. 2 bolívares era la moneda de 2 bolívares. Con esos 2 bolívares del bolívar aquel, ¿okay?
Con esos 2 bolívares, yo me compraba una empanada, un jugo y me quedaba un real. Con ese real, la empanada costaba un bolívar, el jugo me costaba un real, 0.50, y me quedaban 0.50. Y con ese 0.50, yo en la salida me tomaba un refresco, o me compraba una chuchería, o lo guardaba. Y entonces el día siguiente, tenía ya así, y cuando llegaba el viernes, bueno, yo tenía 2 bolívares, 3 bolívares por ahí. Tenía dos bolívares ahí el viernes, y con esos 2 bolívares me compraba un poco de chuchería, una bolsa de chuchería, una bolsa. Yo decía, dame esto, yo me daba una bolsa de chuchería. O sea, que fíjate que o me compraba otra cosa, o lo ahorraba. O sea, no me vengan con este cuento de que están haciendo una reconversión para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Están haciendo una reconversión porque no les queda más remedio. Eso es todo. Muchísimas cosas, ¿no? Primero existía el ahorro, ¿no? Porque yo recuerdo cuando los bancos en Venezuela te regalaban la alcancía, ¿no? Entonces los niños ahorraban. Eso ya no tiene ningún sentido en la Venezuela actual, salvo que tú pongas un niño a guardar dólares. Es una cosa que empieza a guardar billeticos de $1 en una alcancía. Lo otro, Daniel, lo otro. El tema del efecto psicológico que también se pierde de vista. Si estos señores, fíjate tú, porque el chavismo sabe hacer maldades, ¿para eso qué sirve? De resto, bueno, poco. El principal billete o el billete más bajo es 5 bolívares, supuestamente, el que viene ahora. El dólar, por cierto, ha pasado los 5 millones, es decir, que uno de esos billetes sería de $1. ¿Tú recuerdas la mejor época de Venezuela cuánto valía $1? Que era el famoso 4.30. Bueno, el chavismo sabe que haciendo esta operación va a llevar nuevamente al bolívar, la paridad del dólar bolívar, más o menos al 4.30 o al 5. Cuando la gente caiga en esto, la gente que tiene ciertos añitos, ¿qué va a pasar? Que así no lo quiere, esa gente va a asociar el tema de la paridad dólar bolívar a la época buena de Venezuela. Esto hay gente que lo pierde de vista, hay gente que dice, no, eso no importa. Pues psicológicamente eso importa. El chavismo tiene toda vaina medidas, uno cree que no. Cuando ellos lleven esta reconversión a término, como va a pasar entre este fin de semana y la semana que viene, el dólar valdrá entre 4 y 5 bolívares, como era en la época del señor Carlos Andrés Pérez I, cuando Venezuela era saudita, supuestamente. Allí la gente va a decir, no, se acomodó esta vaina, Venezuela se arregló, Venezuela se normalizó. Esto nadie lo ha comentado, Daniela. Yo digo a veces que la gente pierde de vista particularidades que terminan definiendo las grandes historias de la política de este país, o sea, de lo que termina siendo el modelo de dominación. Este modelo de dominación también es, repito, en el plano del subconsciente. Y aquí habrá un gentío que tú la verás dentro de 15 días, si es que no se mueve el dólar de aquella, que yo creo que sí se va a mover un poco, ya ha comenzado a moverse. Tú la verás, es diciendo eso. No, mira, coño, pero volvimos al 4.30, al 5, lo que valía hace 40 años la moneda. Todos sabemos que es mentira, que le han quitado 14 ceros a la moneda ya, o sea que Chávez y Maduro destruyeron completamente el bolívar. Pero eso no es un discurso para las grandes masas. Las grandes masas se quedan con el número final. Las grandes masas se quedan con la operación de propaganda. Y a su modo, para mí, esto también es una gran operación de propaganda. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Una reconversión que tiene connotaciones propias del sistema criminal mafioso, que además es una oportunidad de negocio para todas las operaciones asociadas que hay que hacer para supuestamente imprimir nuevos billetes, para quitarle ceros a la moneda, para todo esto que tú has dicho, para mantener el sistema de matracas, tanto para las importaciones como para los flujos internos de mercancías en Venezuela, y además un golpe psicológico que persigue justamente engañar a la gente y mantenerla en esta especie de niebla con respecto a lo que ocurre en el país. Daniel, se nos acaba esta... Mira, se nos acaba, pero antes de irnos yo te digo lo siguiente, a mí me parece que donde está la verdadera, es decir, donde termina viéndose la realidad, es en lo que la gente busca. O sea, la gente busca el petro o la gente busca el dólar. Los que están en la frontera buscan el bolívar o buscan el peso colombiano. Los que están ofreciendo servicios en Venezuela o delivery o venta de mercancías, cobran en petro o cobran en dólares o cobran en bolívares. La dinámica del mercado acaba con cualquier propaganda política. Así y es. Yo creo que eso es lo que al final terminamos viendo
como cierto. Pero fíjate tú, volviendo a lo de los países normales y esto, ¿qué pasaría, Daniel, si en Alemania tú estuvieses parado en un país que lleva más de 4 años ya continuo en hiperinflación, la segunda hiperinflación más grande de la historia contemporánea del mundo, la segunda hiperinflación? Ese gobierno no aguanta, mano. Ese gobierno se cae, ese Angela Merkel que está gobernando. Ahí es donde aquí pasó, aquí no se cayó el gobierno, hermano. Aquí se cayó la república completa y cayó en manos del nazismo. Y se desató una guerra. O sea, para que tengas idea de dónde puede llegar esto. No, pero te lo digo es porque cuando hay un sistema supuestamente democrático, bueno, el paso previo ya era la República de Weimar, ¿no? Y todo el caso ese, ¿no? Pero en un sistema democrático, un presidente que empieza a admitir o que empieza a mostrar números macroeconómicos donde hay una inflación, coño, del 100% mensual, del 80% mensual, del 60% mensual, ese presidente no termina el año. Ese presidente es llevado probablemente por el Congreso a una moción de censura, a un problema donde se adelantan elecciones y es un sistema parlamentario como la mayoría de los de Europa, porque el tipo pierde la coalición gobernante dentro del Parlamento, allí se provoca una crisis de los poderes públicos y el tipo tiene que renunciar. Bueno, estos pendejetes que hacen política en Venezuela, ellos ven que ocurre todo este proceso donde el chavismo le ha quitado 14 ceros a la moneda, donde estamos metidos en una nueva devaluación producto de lo que va a ocurrir con esta reconversión. El chavismo no ha caído, no va a entregar el poder, no entrega el poder, y ellos creen que ellos lo van a tumbar con elecciones. O sea, ellos creen que un proceso económico puede menos que lo que pueden las elecciones. O sea, la economía es lo que tumba un gobierno, Daniel, porque la economía es el día a día de la gente. Si no lo han sacado 14 ceros de devaluación, ¿cómo lo van a sacar en unas elecciones regionales? Es un razonamiento básico que además lo empato con lo que viene, la misión de observación, todo este tipo de cosas. Pero bueno, si nos metemos allí, no terminamos. Solamente para que tengan claridad, no aguantaría en los Estados Unidos, no aguantaría en Colombia, no aguantaría en Chile, no aguantaría en la Argentina, incluso, coño, en Argentina es más ningún ejemplo, es más explicativo que lo de Argentina, cómo se han caído los gobiernos por las crisis económicas. Venezuela no, porque no es una democracia, porque es una tiranía. Pero bueno, que cada quien entienda lo que tiene que entender. Nos despedimos por esta semana en Fin de Político. Seguimos esta conversación en Fuera de Orden, en la ñapa, en Fuera de Orden, que el enlace les queda a ustedes acá abajo en la descripción de este video. Está el enlace para ir al canal de Daniel y ver también la continuación de esta conversación. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Si te suscribes, nos ayudas y además recibes recompensas. Esta semana estamos incorporando como recompensa una especie de diálogo con los bloopers, con los entretelones de las grabaciones que hacemos Daniel y yo por acá todos los fines de semana. Seguro lo van a disfrutar mucho. Ese sí queda exclusivo, ese no va a liberarse en YouTube, como ocurre con estos programas de fin de semana. Queda exclusivo para la gente que está en Patreon. Acompáñenos por allá también. Nos vemos en la ñapa y nos vemos la semana próxima.